Vale, entonces decía yo que el doctor Cristian Peñalosa Castillo es chileno, es licenciado en letras de la Pontificia Universidad Católica de Chile y doctor en lingüística de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es profesor asociado del Departamento de Fonoaudiología de la Universidad de Chile. Actualmente es subdirector de la carrera de pregrado en fonoaudiología. Realiza docencia, investigación y extensión universitaria en desarrollo y dificultades del lenguaje, interculturalidad, derechos lingüísticos y comunicativos y enfoque de curso de vida. Está interesado en varios temas como de formación lingüística en fonoaudiología y el cruce entre enfoques sobre la comunicación y enfoques de intervención, rehabilitación y salud. Ha publicado en la Revista Chilena de Fonoaudiología, en la revista CEPHAC, Frontiers in Psychology, Journal of Communication Disorders, revista Signos, entre otras. Y actualmente es subdirector de la Escuela de Fonoaudiología de la Universidad de Chile. Bien, entonces por ahí nos saluda Víctor también. Y el doctor Víctor Manuel Acosta Rodríguez es una figura destacada en la logopedia y las ciencias del lenguaje, no solo en España, sino en el mundo. Es catedrático de Educación Especial y Logopedia en la Universidad de La Laguna, donde también desempeña las funciones de coordinador de calidad del grado de logopedia, responsable del área de logopedia de la Unidad de Servicios Psicológicos y Logopédicos, e investigador principal en el Grupo Acentejo. Él es autor de muchísimas publicaciones, más de 130, en algunas revistas como Investigación Educativa, Revista Chilena de Fonoaudiología, Psicotema, Revista de Educación, International Journal of Language and Communication Disorders, entre otras. Él también ha dirigido dos tesis doctorales y ha participado en proyectos financiados por el Ministerio de Ciencia y Tecnología de España. Bueno, pues tiene una labor académica muy amplia que incluye colaboraciones con universidades de Iberoamérica y Europa, además de una amplia trayectoria en gestión universitaria. Él fue presidente de la Asociación Española de Logopedia, Fonoaudiología y Audiología y fue editor en jefe de la revista homónima. Y también entre sus reconocimientos destacan el distinguido Funcasor y el título de Hijo Predilecto del Cabildo Insular de La Palma en honor a su contribución excepcional a la logopedia y educación. Así es que, bueno, pues les agradecemos muchísimo a los dos. Para mí no nada más es un placer tenerlos conmigo, sino también es, pues, digamos, soy fan de cada uno de ustedes dos porque la trayectoria que han tenido para mí es grandiosa, me gusta muchísimo los perfiles que cada uno han ido tomando. Y justamente la diferencia de sus perfiles ahora concuerdan en el libro del que vamos a comentar brevemente ahora. Y bueno, pues le voy a dar la palabra entonces al doctor Cristian Peñalosa para que comience. Y después le voy a dar la palabra al doctor Víctor Acosta y posteriormente vamos a tener un rato por si alguna persona tiene alguna pregunta o algún comentario, bueno, pues más que felices de escucharlos. Muy Bien, buenas tardes, muy buenas tardes Alejandra, muy buenas tardes a todos, a todas quienes están acá acompañándonos. Aquí estoy muy contento con el libro, con este trabajo tuyo Alejandra que vamos a comentar, que vamos a analizar un poquito ahora. Pero sí, por supuesto lo primero es manifestar mi gran alegría desde acá, desde Chile, por el surgimiento de este libro, conociendo tu trabajo, tu largo trabajo
a mí se me hacía muy coherente, muy lógico que también sintetizaras tu aprendizaje, tus desarrollos, las cosas que has ido explorando en términos de gramática y narración en un texto como este. Así que la primera cosa que tengo para decir y para compartir es que estoy muy, muy contento de que estemos aquí comentando justamente este libro de morfosintaxis y narración para la evaluación clínica del lenguaje. Preparé una muy breve presentación para ir ordenando un poco lo que quiero ir comentando al respecto. Y bueno, la primera expresión eh, con estrategias de creación de palabras compositivas, enhorabuena. Enhorabuena este libro, creo que va a ser un gran aporte para muchos, muchos planos del trabajo habitual en términos de evaluación clínica del lenguaje. Como soy el primero, bueno, hago un comentario así muy general del libro, cómo está organizado. Este libro está organizado en dos partes. La primera parte está referida más bien a cuestiones conceptuales de morfología, de palabras funcionales, las construcciones sintagmáticas y la oración, y es en lo que yo me voy a concentrar. Y luego en la segunda parte está toda esa parte conceptual. Bajada, ¿no? A muestras de lenguaje y cómo a partir de muestras narrativas vamos obteniendo distintos indicadores muy útiles para la evaluación clínica, y esa es la parte que luego Víctor nos va a comentar, ¿ya? Entonces, refiriéndonos a la primera parte, esta primera parte justamente tiene cuatro capítulos que van en este orden, en el orden primero morfología o las unidades con significado más pequeñas de las palabras, luego las palabras funcionales, luego las construcciones sintagmáticas y finalmente la unidad mayor de la gramática, que es la oración, ¿no? Todo esto revisado desde una perspectiva funcional. Para quienes estamos trabajando en lingüística, claro, la perspectiva funcional se hace muy idónea para hacer el cruce entre el trabajo lingüístico más puro, si se quisiera, y el trabajo lingüístico aplicado, que es en el que estamos todos nosotros aquí. Entonces, eh, esa lingüística funcional, por su simpleza clasificatoria y también por que es muy conocida, ha sido muy difundida en los últimos 30 40 años, entonces es claramente mm, la perspectiva teórica que más facilita estos diálogos interdisciplinares o la formación para una lingüística aplicada. En términos del capítulo morfología, bueno, ahí para cuando ustedes puedan trabajar con el libro, hay unas explicaciones que destacan sobre el campo de la morfología en español, sobre los distintos tipos de morfología que encontramos, la flexiva, la derivativa y la composicional. Y una cosa que ya voy a empezar a destacar del libro, de manera muy, muy sincera, por supuesto, es que acá ya destacan rasgos como la claridad, la concisión que Alejandra logra plasmar en el texto para explicar cuestiones que son, de todas maneras, de cierto nivel avanzado en términos de estudios lingüísticos, pero acá están descritos y están ejemplificados de una manera muy, muy clara, concisa. Y una cosa que me gusta mucho de este manual, de este libro, es que hay una suerte de tono narrativo en la redacción del texto, en la explicación de los conceptos, que lo sentí siempre como un acompañamiento, ¿no? Como un acompañamiento a quien va leyendo y a quien va informándose sobre estos tipos de morfología, eh, a través de ciertas preguntas, voy a ocupar un chilenismo, gatillantes que despiertan ciertos desafíos, ciertas reflexiones. Entonces eso me pareció muy, muy interesante en términos de cómo va organizándose la descripción más conceptual. Y una cosa que también es muy característica del libro y creo que es un aporte para después indagar con mayor profundidad en algunos temas, si alguien así lo desea, es que siempre a, pe- a partir de esta mirada funcional que ya comentábamos, Em, pero
a partir de esa mirada siempre hay diálogos con los otros componentes del lenguaje, aunque no sean los de la morfosintaxis, o con otras perspectivas lingüísticas, ¿ya? Y eso es una cuestión que se plasma también en este capítulo. Por ejemplo, acá hay muchas reflexiones en términos de cómo este componente o este aspecto del lenguaje, que es la morfología, siempre los límites son muy difusos y muy productivos, no solo difusos, sino que productivos con lo léxico y con lo semántico del lenguaje, ¿ya? Y hay hartos ejemplos y hay reflexiones que van mostrando esa interdependencia entre los componentes. En palabras funcionales, es un capítulo que me gustó muchísimo porque además, al menos yo personalmente asocio la historia de Alejandra, de la doctora Alejandra, y su aporte, su gran aporte, inicialmente justamente con las palabras funcionales, ¿no? Al menos los primeros trabajos que conocí son justamente los análisis y las descripciones muy ricas en términos de las preposiciones y de los artículos hace ya 15 años o 13 años, algo así, son de estas publicaciones, y fueron desde ese momento publicaciones muy relevantes en términos de estos temas para el estudio del lenguaje, del desarrollo, del trastorno del lenguaje en niños hispanohablantes. Entonces creo que es uno de los capítulos donde también se plasma muy bien toda esa experiencia. Se nota que te encanta este tema, Alejandra. Es un capítulo que yo me imagino que lo escribiste con mucho gusto, con mucha, en ese sentido, con mucha facilidad. Como, me imagino que te fluyó ese capítulo y creo que se plasma muy bien en lo que está ahí, en los ejemplos, en cómo organizaste el capítulo, etcétera. Em, claro, nuevamente esta idea de que hay muchas cosas en el texto que abren espacios para una mayor profundización y ahí tus propios artículos, Alejandra, creo que para personas que a partir de esta lectura puedan interesarse, están ahí a la mano para profundizar en temas de las palabras funcionales. Y claro, las personas que trabajamos trastornos del lenguaje sabemos lo importante que es esta unidad, las palabras funcionales. Se ha vuelto con el tiempo un poco el corazón de los estudios gramaticales en términos de trastornos o en términos de dificultades del lenguaje. Eso le ha ido dando también una característica especial a la reflexión de las palabras funcionales en español, distinto a otras lenguas. Nuestros cursos de gramática, al menos los cursos de gramática justamente en la carrera de fonoaudiología, donde yo estoy de subdirector, están muy centrados en palabras funcionales, en que ahí se suelte la mano, en que ahí se comprenda bien la importancia de las palabras funcionales. Entonces, creo que ahí también este capítulo, reitero, está muy claro, hay esquematizaciones muy útiles que creo que también las utilizaremos en nuestros cursos. Y nuevamente esto, ¿no? Que creo que es bien, un aporte bien interesante del texto que en otros manuales quizás similares no se encuentra, que es que siempre estás mirando estos fenómenos, pero también desde otras perspectivas. Aquí mencionas la lingüística cognitiva. Entonces, esos juegos o esos guiños que el texto está siempre presentando con respecto a los otros componentes del lenguaje o otras perspectivas, me parece que también alimenta estudios posteriores de quien pueda consultar este manual. Eh, Acá la importancia que le das, por supuesto, al componente pragmático o a la perspectiva pragmática para entender la deixis, entender los mostrativos, me parece muy, muy, muy bien planteado. Luego pasamos al capítulo de conceptos básicos de la morfosintaxis, que claro, aquí está todo el panorama en términos de aclarar términos o la decisión que tú pones sobre utilizar el término de construcción. Entonces, que es una cuestión también clave en términos de cómo se ha ido desarrollando toda la reflexión sobre la lingüística clínica o la evaluación clínica, porque, claro, la teoría lingüística más pura, según los enfoques, va ocupando estos términos, ¿no? Ya sea frase, cláusula, pero responde esa diversidad de conceptos muchas veces a preocupaciones teóricas, pero en la práctica necesitamos, como tú dices en tu libro, un lenguaje que nos permita dialogar, que nos permita comunicarnos en términos de evaluación, en términos de resultados. Entonces, creo que también hay un esfuerzo permanente por llegar a ciertos encuentros terminológicos para que sea más que se pueda hacer una traducción
más simple entre distintos estudios, etcétera, ¿ya? Creo que es muy interesante ese capítulo en términos de esa claridad y esa precisión conceptual en este nivel del análisis, ¿no? Y el último capítulo, que es el de la oración, pongo ahí una imagen de Fritz Perls, porque hablas un poquito, una mención que haces por ahí, ¿no? De las frases gestálticas, pero me pareció relevante. Ahí nos está saludando uno de los padres de la gestáltica, porque Em, claro, nuevamente, en general en estos tipos de manuales menciona este tipo hay un tipo de estructuras que están a medio camino entre ser gramaticales y oraciones o frases fijas, como tú bien ahí explicas, que son muy relevantes en el desarrollo y en la comprensión del lenguaje en general. Y en general, manuales de este tipo no las incorporan, no las incluyen. Me pareció ahí muy relevante que tú las incorporaras. Pero bueno, pero más allá de eso, nuevamente acá hay un esfuerzo ilustrador, acá nuevamente está todo este carácter acompañante que tú pones a través de los ejemplos, a través de este personaje que aparece en unas páginas del libro. Eh, y me gusta cómo vas, o cómo me imagino que reflexionaste mucho sobre cómo hacer un equilibrio entre la simpleza que necesita un manual como esto, pero que esa simpleza no, no redundara en perder lo complejo que es el fenómeno, ¿no? Y no caer en cuestiones. Muchas veces yo también pensando en las clases para explicar estos temas, digo, claro, hay un punto en que uno ya simplifica tanto que puede caer incluso en desdibujar completamente el fenómeno. Y creo que me imagino que hubo harto trabajo, harta reflexión ahí en términos de cómo alcanzar el equilibrio que muestra el libro en términos de explicar estas cuestiones complejas, los tipos de oraciones o las palabras funcionales, sin perder la riqueza y la complejidad de los fenómenos. Yo también valoro harto de esto como producto de este libro. En síntesis, creo que al menos la primera parte, que es desafiante para los que damos estas clases, para quienes, y desafiante también para quienes quieren empezar a trabajar con muestra de lenguaje y se ven enfrentados a todos estos conceptos, a todas estas perspectivas lingüísticas, a todas estas sutilezas entre palabras clave, palabras funcionales o palabras de contenido. Creo que este es un manual muy, muy útil, llega en un muy buen momento para poder fortalecer todo el trabajo de análisis lingüístico que se hace en el ámbito de los trastornos del lenguaje, de la fonoaudiología, de la logopedia. Son muy útiles, creo yo, los comentarios que se hacen a la interdependencia entre los componentes del lenguaje y a otras perspectivas lingüísticas. Y valoro mucho ese rol de acompañamiento en la comprensión de estos fenómenos que tienen estos capítulos. Así que desde esa perspectiva, vuelvo a reiterar, me parece que enhorabuena llega este texto, es un aporte para quienes se están recién formando o para quienes desde otras disciplinas quieren comprender, quieren dialogar con las personas que hacemos análisis de los trastornos, por lo tanto un aporte para el diálogo multiprofesional y espero que se conozca y se use mucho tu libro en todas partes de Iberoamérica. Pues muchísimas gracias, Cristian, por tus comentarios, por tus palabras. Y olvidé mencionar también que Cristian fue uno de los promotores número uno que siempre me decía, tienes que Mm. escribir algo de este tipo, ¿no? Algún manual de morfosintaxis que pueda ser útil para la clínica y nunca se me olvidó, creo que pasaron muchos años, pero finalmente pues esto tuvo lugar. Así es que gracias, Cristian, por haber insistido, pues yo creo que casi desde que estuviste en México en ello. Ujú, sí, sí. Muchas gracias. No, Bueno, vamos entonces a darle la palabra ahora al doctor Víctor Manuel Acosta. Tu micrófono está está cerrado, con Víctor. Ok, perdón. Buenas tardes. Para mí también supone un honor y una enorme satisfacción participar en la presentación
de morfosintaxis y narración para la evaluación clínica del lenguaje. Un texto que, en mi opinión, viene a cubrir una necesidad largamente sentida en el ámbito de la logopedia, de la fonoaudiología en el mundo latinoamericano y sobre todo en aquellas personas que nos dedicamos día a día a evaluar lenguaje, ¿no? Para mí estamos hablando del estándar de oro de la evaluación del lenguaje, en mi opinión. Yo que imparto asignaturas de evaluación en el grado de logopedia, siempre le digo a mis alumnos que uno de los requisitos que tenemos que tener en cuenta, no solamente ya para la parte del diagnóstico, sino para armar programas de intervención que sean eficaces de verdad, es contar con muestras de lenguaje cuyo análisis, ¿verdad?, nos va a indicar claramente los caminos que debemos de trazar para hacer una intervención, insisto, eficaz y eficiente, ¿no? En nuestra práctica diaria sabemos que la comprensión y producción morfosintáctica, así como las habilidades narrativas, constituyen pilares esenciales para valorar el desarrollo del lenguaje infantil y para detectar de manera temprana posibles dificultades. Sin embargo, hasta ahora, como decía antes, los profesionales hemos contado con recursos dispersos y en muchos casos insuficientes para abordar con rigor esta dimensión tan compleja del lenguaje. Esta obra se convierte, por lo tanto, en una herramienta imprescindible, que no solo sistematiza los aspectos teóricos fundamentales, como nos ha explicado Cristian, sino que además ofrece pautas prácticas y materiales de gran valor para la evaluación clínica. Después de esta breve introducción, vamos a pasar a describir brevemente lo que a mí me parece que son los aportes fundamentales para esa evaluación de naturaleza más clínica, ¿no? En primer lugar, yo creo que la autora hace no solamente una descripción de los errores más importantes a los que podemos detectar con la transcripción y el análisis de muestras de lenguaje, sino que además aporta dos indicadores que son para mí de un uso muy importante en la práctica clínica, ¿no? Me estoy refiriendo al índice de diversidad léxica y a la longitud media de enunciado. Yo creo que son dos índices que nos ayudan a no solamente, insisto, a entender el mapa de errores que pueda tener un niño, sino que además nos ayuda a situarlo en unas tablas magníficas que nos aporta en la obra de percentiles y nos ofrece esa visión detallada de dónde podemos encontrar, ¿verdad?, cada caso en percentiles que además son tablas que la autora ha hecho con estudios en niños hispanohablantes, que me parece que esto da un valor todavía mucho mayor a esta aportación, ¿no? El IDL, como saben ustedes, ¿no?, ofrece una información variada y rica del vocabulario que emplea un niño, lo que refleja la amplitud del léxico disponible y de la flexibilidad que tiene en su uso, ¿no? Y en la longitud media de enunciados, pues constituye un indicador sensible del desarrollo morfosintáctico, ya que refleja la complejidad estructural y la capacidad de combinar palabras en unidades gramaticales más extensas y elaboradas, ¿no? La consideración conjunta de ambos índices permite observar cómo el hablante integra la forma y el contenido en la producción lingüística, ¿no? A mí me parece que, insisto, el aportar además tablas con los percentiles en muestras de niños hispanohablantes me parece que es una aportación magnífica, ¿no?, y relevante de la obra, ¿no? Sin entrar en cuestiones de mucho detalle para no aburrir a los oyentes, ¿verdad? Pues también la autora nos hace una aportación de algo que no es menor, ¿no?, que es cómo obtener muestras de lenguaje, cómo obtenerlas a partir de relatos personales, de historias ficticias, cómo hacer la transcripción, cosa que no es fácil, hacer la transcripción literal, ¿verdad?, de esas muestras obtenidas y posteriormente cómo analizar cada uno de los enunciados de los que consta esa muestra de lenguaje. Me parece que es un capítulo también muy importante, ¿verdad?, porque
separar, cuando tienes una muestra de lenguaje, ¿verdad? La grabas y empiezas a hacer la transcripción, pues tienes dudas importantes, ¿no? De cómo, de cuáles son los parámetros que utilizas para separar, ¿no? Para segmentar, ¿no? Las producciones infantiles, ¿no? Más adelante, la autora, Alejandra, nos ofrece una relación también de los errores más comunes que nos encontramos en las muestras de lenguaje, ¿no? Errores pragmáticos, errores semánticos, errores que tienen que ver no solamente yo con lo que describía Christian de lo meramente lingüístico, sino que aquí ya nos metemos en el plano en el que yo me encuentro un poco más cómodo, ¿no? Que es en la psicolingüística, ¿no? Problemas como el acceso al léxico, problemas como la fluidez verbal, problemas como esos laberintos en los que los niños con trastornos de lenguaje se meten, ¿no? Porque se pierden a la hora de acceder y de evocar palabras. Me parece que se describen también en esta obra de una manera muy detallada y muy con ejemplos y con ilustraciones que, insisto, le conceden un valor, insisto, no solamente al tema ya estrictamente lingüístico, sino a los problemas de procesamiento que tienen los niños con trastornos de lenguaje, ¿no? Para mí resulta una delicia la manera en que la autora aborda el tema de la gramaticalidad. Los trastornos de lenguaje en la infancia, ¿verdad? Que estudiamos en ese concepto de trastorno del desarrollo del lenguaje, ¿verdad? Se caracterizan, entre otras cosas, por un problema en la organización, en la organización de las proposiciones. Vuelvo otra vez al terreno de la psicolingüística, ¿no? Por la organización de las proposiciones, dando muestras de oraciones agramaticales, oraciones que son totalmente desordenadas, que nos encontramos con oraciones ininteligibles y errores en la formulación, no solamente ya en la organización, sino en la formulación de gramatical, ¿no? Y eso vuelve otra vez al terreno de la psicolingüística, ¿no? Me parece que es del todo necesario esa distinción que hace Alejandra en este terreno de la gramaticalidad, porque, insisto, a la hora de abordar la intervención, los recursos y los objetivos y las actividades que desarrollamos o que implementamos tienen que ser diferenciadoras en función de si los problemas están en la organización o si los problemas están en la formulación, ¿no? Y yo creo que esto es una contribución para mí esencial de la obra, insisto, que nos depara, ¿no? En esa perspectiva clínica que le da a esta parte del libro de una manera, insisto, deliciosa, porque me parece que está muy clara, con ejemplos que ilustran en cada momento los errores tanto de omisiones, sustituciones, errores de concordancia, en el uso de morfemas gramaticales, etcétera, etcétera, e insisto, y ese tipo de oraciones que son más de naturaleza más agramatical, ¿no? En síntesis, la identificación sistemática de oraciones gramaticales ofrece al clínico una ventana directa al conocimiento gramatical subyacente del hablante y su análisis detallado es esencial para un diagnóstico preciso, una caracterización lingüística completa y una intervención ajustada al perfil de trastorno, ¿no? Y esto, si no lo hacemos con este tipo de análisis que nos muestra Alejandra Auxo en su libro, no lo podemos hacer ni con el SELF, ni con el blog, ni con las distintas pruebas que analizan probablemente errores más en la formulación, pero no tanto en la organización y en la proposición gramatical, ¿no? En definitiva, a todas estas consideraciones que son más de contenido, pues a mí me gustaría también unir lo que representa la autora con una gran experiencia clínica y yo que he tenido la oportunidad de gozar sus exposiciones, algunas de sus exposiciones. Hace poquito estuvo aquí en Tenerife, precisamente, en nuestra universidad, y me parece que es una persona con una experiencia clínica y una sensibilidad terrible con los temas de lo que es los trastornos del lenguaje infantil, ¿no? En estas páginas yo creo que además ha sabido aunar el rigor del conocimiento científico con un lenguaje además
cercano y accesible, ¿no? Quienes la conocemos sabemos de su dedicación, de su capacidad para escuchar y transformar la práctica clínica en aprendizajes útiles para todos. Su buen hacer se refleja en cada capítulo, en cada ejemplo y en cada propuesta que aquí se recoge. En definitiva, estamos ante una obra necesaria, pensada para profesionales del lenguaje y sus trastornos, docentes, estudiantes de fonoaudiología y también para familias que quieran comprender mejor cómo evoluciona el lenguaje de los niños e identificar las principales señales que nos pongan en aviso de un posible descarrilamiento en la adquisición y desarrollo del lenguaje. No tengo ninguna duda de que estamos ante un libro que sin duda se convertirá en un aliado imprescindible para todos los que creemos en el poder de la comunicación como motor del desarrollo, la inclusión y la calidad de vida. Les invito a abrir este texto con la certeza de que encontrarán en él una herramienta valiosa y al mismo tiempo un reflejo del compromiso y la pasión de su autora en el estudio minucioso de los problemas de la comunicación humana. Con cariño y admiración desde las Islas Canarias, muchas gracias por la invitación. Al contrario, Víctor, muchísimas gracias también por tus comentarios, por tus reflexiones y pues feliz porque creas tú que la obra puede ser útil para los fonoaudiólogos, terapeutas del lenguaje. Creo que para mí ha sido muy importante tratar de hacer este puente, ¿no? Entre la lingüística y la fonoaudiología, la terapia del lenguaje, porque me parece que a veces este puente no se ha construido tan sólidamente y a veces nos cuesta mucho trabajo pasar tanto de la lingüística hacia la terapia del lenguaje como de la terapia del lenguaje hacia la lingüística. Y bueno, pues eso es lo que al menos he tratado de hacer y algo que me parece importante es también tener datos fuertes, por ejemplo, como en muestras de lenguaje, ¿no? Que sabemos que entre más muestras tengamos de una población y más saber qué es lo que están haciendo los niños que hablan español, pues podemos tener más certeza de cómo vamos a evaluar para intervenir, que creo que eso es algo que los dos mencionaron, ¿no? Tanto Cristian como Víctor, que me parece que es algo muy importante. Así es que bueno, pues muy agradecida con los dos por sus comentarios, sus aportaciones. Y me gustaría ahora abrir el micrófono al público que amablemente nos está acompañando. No sé si alguien quiera hacer algún comentario o tenga alguna duda sobre el tema. Denise Rodríguez, que nos acompaña del norte del país. Muchas gracias, doctora Ale. Pues a extender las felicitaciones, muchas felicidades por esta obra, pero sobre todo muchas gracias por este regalo, porque para nosotros, como bien dijeron los dos doctores, el doctor Víctor, el doctor Cristian, es una aportación bueno, estábamos esperando hace rato ya, insistiendo en que había tanta necesidad de enlazar todo esto. Y qué mejor que el cerebro de la doctora Ale para hacer esas integraciones, porque de acuerdísimo con el doctor Christian, se siente como un acompañamiento el libro, vas entrando en él y vas sintiéndote guiada, pero además se siente la integración, esa integración que esta parte de los lingüistas aplicados, de los que van ahí al campo de guerra, ¿no? Y que van conociendo toda la clínica, se nota y a nosotros nos hace poderlo aplicar y llevar a cabo con los pequeños acá en el norte, seguramente centro, sur, y todos los que hablamos esta hermosa lengua, pues estábamos esperando ya. Yo la felicito mucho y ya sabe, estoy pendiente de todos los que sigan, de todos los que vengan, porque va a ser ahora muy importante los de intervención y todos estos que nos ligan. Así es que muchas felicidades. Créame que impacta mucho más allá de la lingüística todo esto que usted nos escribe y que va a quedar para que los demás también empiecen a trabajar en esto. Un abrazote hasta allá, doctora. Muchas gracias. Muchas Felicidades. gracias, Denise. Muchas gracias por tus palabras y tu aportación también a lo que hacemos en nuestro campo.
Sí, Reinaldo. Hola Ale, muchas gracias por la invitación. Primeramente te quiero felicitar por este libro y el otro también. Muy productiva, definitivamente. Y también quería decirte que tu entusiasmo es contagioso. Desde que te conocí hemos estado pensando en diferentes ideas y dentro de muy poco ya nos veremos en persona para presentar y también ir allá en México en febrero. Así que de alguna manera yo te agradezco mucho lo que has hecho porque tus contribuciones me han ayudado a tener un mejor entendimiento del campo, sobre todo en aspectos, en contextos monolingües, porque aquí en Estados Unidos, en California, estoy muy expuesto al bilingüismo de Estados Unidos, pero de alguna manera no hablamos mucho de los contextos donde solamente es en el español y no hay interferencia con el inglés de alguna manera. Así que estoy muy entusiasmado en leer tus libros y también en trabajar contigo dentro de muy poco y así continuar desarrollando mi dissertation mientras las termine en los próximos años que vengan. Pero muchas felicidades por todo este trabajo maravilloso. Muchas gracias, Reinaldo. Me va a dar mucho gusto tenerte por acá para que platiquemos mucho sobre el español monolingüe, sobre el español bilingüe. Y bueno, pues próximamente nos veremos en un seminario que nos aceptaron en la ASHA en español. Vamos a hablar de morfosintaxis justamente. Así es que bueno, pues creo que el libro puede caer muy bien también en ese contexto, así es que por allá lo platicaremos mucho más. Muchas gracias. Sí, Cristian. ¿No? Que como Denise y Reinaldo dicen que están esperando tus próximas obras. eh, Pensé mucho sin decirlo, no, pero lo voy a decir. Mientras leía el libro, se me provocaba que esto estuviera en versión online de un curso como de autoestudio, ¿cierto? Porque por lo que decía Denise, ¿no? Como puede un lector ir de a poco acompañándose con esto. Me lo imaginé clarito en una versión así online de personas que puedan consultarlo en cualquier momento. Quizás ahí si lo hablas con Baker Books, algo puede surgir, ¿no? En una versión alternativa de consulta constante o de autoestudio. Digo yo, Alejandra, nuevas ideas. Ay, muchas gracias, Cristian. Pues esa es la idea, que no sea un texto complicado, sino que por el contrario, más bien facilitemos. A veces digo, a veces los términos de la lingüística o los términos de la fonoaudiología pueden ser muy complejos y eso es lo que hace que se aleje un lado del otro, ¿no? A veces he visto en algunas comunidades europeas cómo tienen estos puentes justamente de las personas que hacen que la información que se puede obtener de la ciencia, de las investigaciones, baje y aterrice en el campo en donde puede ser útil, ¿no? Y eso me parece tan importante y eso es algo, ese fue uno de los objetivos, justamente que sea pues autoguiable, autosostenible, por decirlo de alguna forma. Ujú. Gracias. Alejandra, ¿qué tal? Un gusto de saludarte. Bueno, felicitaciones desde Perú por la obra. Nosotros aquí también estamos compartiendo, ¿no? Ayudando en este proceso de compartir la información eh, con los alumnos, los colegas. Así es que de verdad, muchísimas gracias por el excelente trabajo que has realizado. Gracias. Al contrario, Sandra, muchísimas gracias por estar aquí. A mí pues me da muchísimo gusto que haya gente de varios países que están participando ahora en la presentación. Es señal de que, bueno, pues el trabajo puede tener cabida en todas nuestras comunidades. Algo que me parece muy importante mencionar es que
la gramática y sobre todo la morfología en concreto no cambia tanto entre los países. A veces cambia muchísimo el vocabulario, no nos podemos poner de acuerdo para hablar de un término léxico, ¿no? Cómo nombrarlo en una prueba, si se llama globo, si se llama bomba, si se llama, ¿cómo se llama? A veces tenemos que hasta referirnos a él en inglés y decir, bueno, estamos hablando de un balón, ¿no? Entonces, ¿cómo le ponemos? Eso cambia muchísimo, pero la gramática no tanto. Entonces, de ahí la importancia de poder utilizar la morfosintaxis de una forma un poquito más homogénea. Por supuesto que hay cosas que cambian, ¿no? Tenemos muchos clíticos, muchos pronombres clíticos que pueden cambiar a lo mejor en España, ¿no? Que se utilizan de forma diferente a cómo se utiliza en Argentina, por ejemplo, pero al final creo que hay una bastante homogeneidad y de ahí que se pueda pues utilizar el libro a lo mejor con mayor aplicación. Así es que muchas gracias, Sandra. Y eso también pues me recuerda que nos acompaña por aquí una de las librerías de Perú, ¿no? Que es Open Books de Perú. Porque también me dijeron, bueno, si se podía conseguir el libro, si se puede conseguir en Perú. El libro se puede conseguir en Amazon, casi a todos los países puede llegar la editorial y bueno, está tardando algunas semanas, pero se adquiere por Amazon con facilidad. Y si no, bueno, pues me pueden contactar, por supuesto, con mucho gusto les informo. Y no sé si haya alguna otra pregunta o algún comentario sobre el texto. Y si no es así, pues insto a todos los presentes a que lo busquen, lo lean y que me comenten, que me critiquen, que se aplique. Y pues estoy muy contenta, muy agradecida por la presencia de todos. Hola, Ale, no sé si se escucha. Sí, Cristi, adelante. ¿Cómo estás? Buena tarde, felicidades antes que nada. Oye, Ale, la verdad es que este tema justo de narración y morfosintaxis, para nosotros como pediatras creo que ya es bastante elevado. Dime tú si es un tema que debemos de leer, que tenemos que profundizar, o sea, la importancia de saber nosotros esto como médicos pediatras para poder, pues, referir a tiempo. Muchas gracias por tu pregunta. Y bueno, la doctora Cristina Barrios ha sido muy entusiasta con todo lo que nosotros trabajamos con lenguaje, una gran pediatra del desarrollo. Y pues yo creo que algo que es importante, Cristi, mencionar es que algunos elementos básicos de la morfosintaxis sí es necesario que todos los que estamos relacionados con el desarrollo lingüístico de los niños, incluyendo los pediatras, se conozca. Por ejemplo, saber cuáles son lo que mencionaba hace ratito Cristian, ¿no? Las palabras funcionales, que no es lo que se entiende muchas veces en el campo de la terapia del lenguaje, que no son palabras que funcionan o que sirven para todo. Son palabras gramaticales, palabras que nos ayudan a elaborar oraciones con mucha claridad y que muchas veces puede cambiar el significado de una oración. No es lo mismo estar en mi casa que estar por mi casa, que estar dentro de mi casa. Es decir, simplemente una preposición puede hacer que cambie el panorama, ¿no? De lo que estamos diciendo. Y esto me parece importante que lo sepamos todos los profesionales relacionados con el desarrollo del niño, porque son palabras clave que nos van a indicar si un niño tiene trastorno en el área de la morfología y de la sintaxis, que en el caso, por ejemplo, de los niños que tienen trastorno del desarrollo del lenguaje, es un problema central. De la misma forma que, por ejemplo, las preposiciones se alteran con mucha frecuencia en los chicos que tienen autismo, trastorno del espectro autista. Entonces, si nosotros como especialistas del desarrollo, tú, por ejemplo, como pediatra, también especialista en el desarrollo, ves que los niños están teniendo alteraciones en palabras funcionales, es muy adecuado o muy conveniente hacer una sugerencia para que el niño
se revise, ¿no? Y veamos si el problema, cuál es el problema que está teniendo, ¿no? Puede ser a lo mejor que esté teniendo una dificultad en el arranque del uso de estas palabras, como suele suceder con niños muy pequeñitos, pero si esta situación se prolonga, probablemente estemos ante un trastorno del lenguaje. Y de ahí la importancia de conocer este tipo de palabras o el tipo de construcciones que hacemos en el español. A lo mejor yo no diría para una pediatra entrar a profundidad, ¿no? En conocer todo lo que tenga que ver con morfosintaxis, pero creo que sí es importante saberlo para poderlo utilizar en pruebas diagnósticas, por ejemplo, ¿no? Sí, claro, Ale, muchas gracias. La verdad es que nos quedamos con tantas palabras a tal edad, tantas oraciones de tantas palabras, pero ya justo esta evaluación, pues de los enunciados y la morfosintaxis y todo esto, la verdad es que sí, ya ahí nos quedamos cortos. Muchas gracias, Cris. María Elena Márquez, mi otra. Hola, buenas tardes, muchos saludos, muchísimas felicidades, Ale. Coincido en que es muy necesario en el ámbito en el contexto de México, familiarizarse con esto. Lo que acaba de preguntar la doctora me parece muy relevante porque en las instituciones de salud, teóricamente, tanto a nivel de hospitales que atienden problemas de salud mental como los pediátricos en general, deberíamos de estar familiarizados con los diagnósticos del trastorno de trastornos del neurodesarrollo. Y dentro de las clasificaciones de trastornos del neurodesarrollo está el trastorno del lenguaje y es el que menos se diagnostica y es el más prevalente. Entonces, sí creo que tenemos un problema muy grande porque en nuestra institución, nuestro hospital, fácilmente se hace el diagnóstico de autismo o de discapacidad intelectual, pero trastorno del lenguaje es muy poco explorado por los médicos, psiquiatras infantiles o por yo diría que también por los pediatras y otros profesionales. Entonces, creo que es muy importante, en el caso que comenta la doctora, teóricamente tenemos un niño de 4 años de edad, que a esa edad debería de estársele haciendo el diagnóstico. Un niño que no es autista, que no tiene discapacidad intelectual o podría tener inteligencia limítrofe, eso es otro tema, pero que claramente no es un niño con autismo. Y si es un niño de 4 años de edad que no está construyendo, digo yo, no soy para nada conocedora del ámbito lingüístico, pero si es un niño de 4 años de edad que no construye frases y oraciones como debería, como sus pares, pues ahí ya está la alerta, ¿no? El problema también después es la referencia y el tratamiento. Yo me pregunto cuál es el tipo de tratamiento que se les da a los niños en las instituciones de salud. ¿Qué tratamiento de lenguaje? ¿Qué terapeutas de lenguaje? ¿Con qué formación? ¿Cómo intervienen? Ahí sí creo que también merece todo pues análisis de lo que está ocurriendo. Muchas felicidades. Saludos al doctor Muchísimas, Peñalosa y al doctor Acosta desde Ciudad de México. muchas gracias a mi querida colega, la doctora Márquez, que trabaja en el psiquiátrico infantil, vecina de nuestro hospital. Y bueno, pues sí, muchas gracias. Coincido contigo, ¿no? Creo que es importante que también haya una atención multidisciplinaria a los problemas del lenguaje. Y pues qué mejor que los paidopsiquiatras y los pediatras estén en contacto con nosotros, ¿no? Es que muchas gracias también por los comentarios. No, yo quería decir una cosita, no sé si Alejandra puedo. Adelante, Víctor, claro. No, porque yo hace mucho tiempo que aquí en España estoy reclamando el que haya un screening universal. Es un screening universal porque nos damos cuenta que una buena parte del fracaso escolar, y yo diría el fracaso también en proyectos de vida, ¿no? La base es una base que tiene que ver con el lenguaje, que tiene que ver porque el lenguaje luego va a tener una relación muy estrecha también con todo el desarrollo socioemocional y con el aprendizaje, ¿no? Entonces a mí me parece que en ese modelo de screening universal tenemos que hacer un esfuerzo por unir lo sanitario y lo educativo. Y yo creo que psiquiatras y pediatras, especialmente, diría yo, sobre todo en este modelo universal de screening, ¿no? Yo creo que los pediatras jugarían un papel fundamental,
Pues los pediatras, al fin y al cabo, los tres primeros años, que son fundamentales, que son etapas claves en el desarrollo lingüístico infantil, pues tener una formación de este tipo a mí me parece que siempre ayuda a ese proyecto de posible screening universal, ¿no? Entonces a mí me parece que sí que es una aportación que además la manera de abordarla, Alejandra, es bastante cercana para expertos en lenguaje, pero también para expertos en otras áreas en este caso de la salud, ¿no? Como pueden ser los pediatras o los psiquiatras infantiles, ¿no? Así que les animo a que adquieran esta obra y se formen en la medida de lo posible, ¿no? Muchas gracias. Sí, muchas gracias, Víctor. Creo que para allá es para donde vamos. Estamos tratando de construir pues estos modelos de detección temprana, ¿no? Creo que ahora, bueno, próximamente vamos a tener novedades con ello. Ya hay un camino recorrido ya de muchos años trabajado y creo que para el año que entra vamos a estar dando una sorpresa sobre modelos de detección sobre todo con preguntas de preocupación parental. Ya tenemos muy avanzado un terreno y ahí viene próximamente una sorpresa, pero antes de esa sorpresa tenemos también después algo antes, ¿verdad, Víctor? Vamos a tener ya estamos en una etapa muy avanzada de un manual de intervención de trastornos del lenguaje, que muy probablemente se publicará el año que entra. También esa es otra sorpresa que les tenemos. Sí, Denise. Solo para mencionar, es cierto, yo también estoy de acuerdísimo con el doctor Acosta. Y pensando en su prueba de problemas, el test de problemas de lenguaje, o sea, está totalmente esta base de ayuda. A nosotros nos ha servido muchísimo la prueba, nos ha servido mucho llevarla a las escuelas, llevarlo a los preescolares, a los hospitales donde están los pediatras. Y nos ha resultado ese screening totalmente, ¿no? Y por ahí hay una prueba que es similar, pero en neuropsicología. Y lo que se hizo solo fue adaptar vocabulario, o sea, se hizo un manual para que se cambiaran palabras y se pudieran usar en todos los otros países, por ejemplo, centrándonos en que es morfosintáctico, ¿no? La prueba ahí. Y entonces ha salido súper bien esta. No es una prueba de cribado de lenguaje, esta de neuropsicología, pero es algún modelo que es bien adaptable para su prueba, doctora. Así es que a mí me encanta esa prueba, participé con la doctora Ale y nos ha servido muchísimo por acá, en el norte y en la parte de Arizona inclusive también. Entonces, sí, por ahí yo también estoy de acuerdo en que se haga una. Y qué bueno, qué bonito oír esas noticias de que tenemos por venir. Muchas gracias, doctora. Felicidades otra vez. Gracias, Denise. Pues sí, para allá vamos, para mejores tamices, para mejores modelos de detección y mejores modelos de evaluación. Ujú. Bueno, pues agradezco nuevamente la presencia de cada uno de ustedes. Muchos saludos a los diferentes países que nos visitaron esta mañana, tarde, noche. Y bueno, pues un abrazo con mucho cariño, y especialmente agradecida con Víctor y con Cristian. Esperamos verlos pronto. Gracias, Alejandra. Cariños para todos. Chao, chao. Chao, chao. Muchas gracias, Muchas felicidades. felicidades a todos. Gracias. Más trabajo, doctora. Más trabajo, ya hubo compromiso. Ahí seguimos, ahí seguimos. Muchas, muchas felicidades. Alejandra, muchos cariños. Que estés Muchas, bien. Chao, muchas Víctor. Chao, gracias. Chao, Denise. Cristian. Gracias a Un ustedes. placer. Alejandra. Que estén Muchas bien. gracias, Víctor. Bonita Ya tarde. Estamos en comunicación. Bye, ya. bye. Venga. Gracias. Chao. Hasta luego. Chao. Chao, chao.